en unas dormidas. Solo vamos a hablar frescos, frescos. ¿Dónde anda esta Fresco. anda ahí? Entonces, uy, Julio Cortázar, ¿no han leído nada de ese man? The fuck up. Muy pilo, es un man muy pilo. Es el famoso autor de Rayuela, ¿no? Pero es un gran cuentista, por eso tiene autoridad en el tema al hablar del cuento. Ahora, la carreta es larga, ustedes la vieron, son como 3 páginas, 2 y media, creo. Pero, pero quiero que vayamos por partes, por pedacitos. Nosotros sabemos que un cuento es una narración, pero más corta que una novela, que igual tiene personajes, tiene un lugar donde ocurren los hechos, tiene un narrador que es el que nos cuenta cómo pasó y a veces el narrador se incluye en lo que cuenta o simplemente narra eso de lejos, toma distancia, tercera persona. Tiene una serie de elementos ahí, tiene que haber una historia, unos personajes y esos personajes a veces, en el cuento como es tan breve, no los caracterizan mucho. Bueno, ahí están. En fin, de alguna manera se parece a la novela, son hermanitas, solo que la novela es la hermanita mayor. Entonces, yo creo que así por encimita, este primer párrafito, puede que nos quedemos solo en ese primer párrafito, pero quiero que alguien que esté despierto nos lea esa carrera. María Paula, antes de que coja el celular, María Paula Palacios. Paulilla, leamos esto, leámoslo así despacio y bien, y de una ustedes empiezan a comentar y a hablar. Paula, señales de vida. Paula, Ok. La listo. novela y el cuento se dejan comparar analógicamente espere que no lo veo ya, con el cine y la fotografía. En la medida en que una película es un principio, un orden abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido que él se exprese tal como podría hacerlo un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de calidad podrían hacerlo. En la calidad de un Katia Branson. Sí, o de un brasier, definen su arte como una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de manera que tal ese De corte manera actúe tal, como una explosión que abre de par en par una realidad de mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. bueno, entonces resulta que la verdad, toda esta parte inicial del texto está comparando la novela, el cine, el cuento, la fotografía. Hay algo en lo que todo eso se parece. Ahora, entre la novela y el cuento, de acuerdo con la carretica, ¿cuál es como la gran diferencia? Alguien nos ayuda, espere, no, Serrano, entre el cuento y la novela. Bueno, primero porque usted lo sabe por cultura general, porque lo ha visto en otros años, porque ha leído cuentitos, etcétera. Pero y además de acuerdo con lo que dice acá, ¿cuál es la gran diferencia, Serrano? Lo que se le ocurra. Entre la novela y el cuento, Sí, sí, sí. Ahora, lo grande, así por encimita uno dice, esto es un cuento, o esto es una novela. pues la forma de contar la historia. Pero ambos la pueden contar en primera persona, ambos la pueden contar a distancia, o sea, siendo narrador omnisciente, ambos tienen personajes, ambos ocurren en un lugar, todo es muy parecido. Entonces, más bien, ¿qué será lo que los diferencia? Jerónimo, Eh, llévala, sabe, llévala, sabe. Llévala, no se duerma, hágale. Ay, ya se botó al piso, me imagino. No, no señor, no me botaba al piso. Varilla, ¿cuál cree que puede ser? O sea, entre una novela y un cuento. Ya dijimos que se parecen en casi todo, pero hay algo bobito que hace que uno ve una y ve la otra y sabe que es un cuento y no una Pues yo, un cuento es algo cortico, algo fácil de expresar y una novela es más, se extiende más.
Claro, claro, claro. De entrada, ahí hay una gran diferencia. El cuento, por definición, es más breve, siempre. Y por lo mismo, al ser más reducido, tiene un poco de características que lo diferencian de la novela. La novela es, comillas, más relajada, tiene ahí sí que más tiempo y más espacio para desarrollar cualquier cosa. Por ejemplo, en una novela, bueno, de las de antes, una novela esas famosas del siglo XIX, el personaje realmente entraba por allá en el capítulo 8. Antes hablaban de él cuando niño y cuando no sé qué, y la mamá. Entonces, como que había todo el tiempo para ir preparando. En cambio, un cuento, ¿no? Un cuento de una o ya no pegó, mejor dicho. Entonces, bueno, eso es una, listo. Alguien que le haya puesto cuidado, ¿cómo así que hay un parecido entre el cuento y la novela y el cine y la fotografía? Esa es una de las preguntas claves de este texto. ¿Por qué? Oiga, me llamó la atención que María Paula pronunció bien este nombre. Dijo Bracé, Bracé, y estuvo bien, no es Brazay, es Bracé, es un súper fotógrafo franchute. Pero bueno, alguien, ahora sí, libre, ¿no? Para que vean. Mira la China. Lancheros Elisa, me imagino que no ha llegado. Lancheros está, no. No, Lancheros no está. Entonces Laura Díaz, yo la vi alzando la mano ahorita. Laurilla, ¿en qué puede parecerse el cuento y la novela al cine y la fotografía? Según la carretica. Pues yo no sé que los ambos expresan lo mismo, o sea, las fotografías y el cine. Pero no, está bien, pero digámoslo así. ¿En qué se puede parecer la fotografía o a la novela o al cuento? ¿Alguna de las dos se parece? ¿A cuál de las dos será? O sea, que las fotografías también pueden expresar como un hecho, como los cuentos, los relatos. ¿Sí me entiendes? Bueno, o sea, en realidad, como es Es analógico. más como para la brevedad, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, pero entonces ahí de una, la pregunta sería, bueno, ¿la fotografía se parece a cuál de los dos? ¿A la novela o al cuento? ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? Al cuento. Al cuento. Se acercaría más al Mariana cuento, Moscoso, pero dejemos a pues, Marianilla. Ah, Marianilla se va a dormir. Marianilla Moscoso, ¿a cuál se parecerá la fotografía? ¿A cuál de los dos? Es que ahí dice que se compara analógicamente, o sea, hay uno que se parece al otro. Entonces, ¿cuál será el que se parece a cuál? Mariana Moscoso, deje de dormir. Mariana, ¿Entre cuáles opciones, a la Richie? ver, opción es la opción Yo es, digo como es que la fotografía, analógicamente, ahí la novela y el cuento algo deben tener parecido al cine y la fotografía. Pero yo entonces, digo, la pregunta que acabo de hacer, ¿puedo hablar, por favor? no, la pregunta que dice es, ¿la fotografía se parecerá más a cuál de los dos en esa analogía, al cuento o a la novela? ¿Me deja hablar, por favor, Richie? A No, ver. Yo digo que es Mariana, más a la novela, Richie. la fotografía a la novela, ¿por qué le parece? Sí. Pero es segura. Porque es que entre todas cuentan una historia, pero de todas maneras un cuento tiende a ser más ficticio y la fotografía capta más la realidad. Entonces se puede parecer más a una novela. Ah, me gustó. Bueno, da buenas razones, pero creo que de acuerdo con el texto, entonces no existen ahora los sí cuentos ficticios llevarilla, hágale. Bueno, yo digo, como dije o una antes, novela. el cuento explica algo breve pues es muy corto, igual que una fotografía, solo explica algo que es una imagen solamente. En cambio, la novela y el cine son más extensos. Entonces, sí, se tienden a extender. Son Claro, más complicados. es por ahí, Mariana, es por ahí la cosa, claro, claro, claro. Dice el man acá, ve abajo, ahí está, que la fotografía recorta un fragmento de la realidad. Es más, una milésima de segundo. Recorta un pequeñito fragmento de la realidad. Es más, les cuento algo que no tienen por qué saber. Pero antes, en el cine antes, cuando uno miraba un rollo de película. Es más, yo también les cuento, con el colegio nosotros tuvimos un cineclub ahí en las Hermanas Arcillegas. Y nosotros teníamos que hablar con las empresas distribuidoras de películas para traerlas. ¿Y sabe qué era lo que nos llegaba? Llegaba un aparatajo grandísimo de tinta
Y esa cinta era la suma de un reguero de fotografías. O sea, ¿qué era un rollo de cine? Era una fotografía cuando la persona movía la mano un poquito más allá, más allá, más allá, más allá, en fin, y pasaban eso a cierta velocidad y ¡pum! Eso era la película. Entonces uno dice, ah, bueno, o sea que en el fondo una película no es más que una suma de fotografías. Entonces tiene razón Guevara, obvio, la fotografía se parece al cuento. Y ahora alguien nos dice, bueno, ¿y por qué el cine podría parecerse a la novela? Rico, Rico que andaba perdido, duró un mes sin venir a clase. Rico, Rico, señales de vida. ¿El cine por qué podría parecerse a la novela? Rico, man, ya se fue. Rico. Julián Plazas. Hizo presencia. Sí, y sí, se la, fue. Julián Plaza, si la fotografía es un fragmento de realidad más breve, es un pedacito de realidad, como el cuento, entonces, ¿qué es lo que le pasa al cine y la novela? ¿Por qué podrían tener algo similar el cine y la novela? Porque es que, digamos, el cine no es solo, por decirlo así, un género, el cine se divide mucho, entonces el cine puede contar una historia muy de verdad, como, por ejemplo, decir, una niña tiene síndrome de Down o cosas así, y contar una historia, y eso es realidad, eso lo hace realidad. Entonces, podría ser en ese aspecto muy parecido a la fotografía. Por parte de la novela a veces tiene hechos ficticios, pero no tan exagerados, no como vamos a viajar a la luna y cosas así, no siempre, algunas veces. Entonces el cine también puede recurrir por ese lado. El cine es múltiple, o sea, tiene muchos lados por donde coger. Ah, bueno, pero hay algo más simple, porque mire que el cine puede estar en ficción y la novela lo es y el cuento, en fin, pero más que su acercamiento a la realidad, que es válido, uy, eso por cierto, va a ser tema de la otra reunión hoy. Pero no, hay algo bobito. Si la fotografía es un fragmento de realidad y es muy breve, el cuento también es un pedacito de realidad muy breve. Y en ese poquito de espacio tiene que tener la capacidad de contar mucho. Pero en cambio, la novela y el cine, no, dejemos que sea ¿quién? Cala, que tiene esos audífonos con música ahí que no lo dejan concentrar. Cala, y en ese caso, la novela y el cine, ¿qué tendrían de parecido? Aunque la verdad eso está más adelantico en la carreta. Su largo plazo, Claro, claro, claro. porque tanto la novela y el cine pueden llegar a un trasfondo, independientemente de lo que estén emitiendo. Sí, sí, tienen mucho más espacio, entre comillas, ¿no? Tienen mucho más tiempo para desarrollar esa misma historia. Entonces, claro, la novela puede darse el lujo de ir preparando el terreno durante capítulos. En cambio, el cuento, como es una unidad, no tiene esa opción. Eso mismo, generarle cariño al personaje, todo eso. Ah, claro, claro, no, tiene una razón de ser y obvio que sí, claro que sí. Pero entonces la dificultad del cuento es esa, que es bueno, más adelante está esa carrera. Pero me voy a brincar de varias diapos para llegar a esta famosa foto. Esa foto fue por allá en Sudán, en África. Y resulta que más adelante, eso lo leerán allá en la carreta, ojo que ustedes andan muy dormiditos, no han enviado talleres y sigue aumentando esto. Entonces toca leerlo, que vean que es suave, no es nada del otro mundo, paga leerlo y sáquenle tiempo, no tanta pendejada en Facebook. Resulta que esta foto fue real, fue en Sudán, en África, en una época en que había una mano de niños muriendo, físicamente muriendo de hambre. Y resulta que ese niño que aparece ahí salió a hacer sus necesidades, está raquítico porque el pobre se le notan los huesos. Hay otra foto del mismo chino parado y se ve lo realmente raquítico. Y lo más trágico y lo más famoso de esa foto es que allá hay un buitre, casi tan grande como el chino, hay un buitre ahí. Y el buitre simplemente está esperando que el chino se muera a tragarse. Entonces la foto se volvió famosa. La foto coge un fragmentico de una realidad,
pero tiene una capacidad impresionante de resumir y comunicar todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en Sudán. O sea, está el resumen implacable, claro, ya las cifras, los datos, lo que es esta cinta que tiene ese peladito aquí en la mano derecha, sirvió para identificarlo. El fotógrafo que tomó esto se mató, se suicidó, y se suicidó pocos meses después, porque el man quedó, es que el man cuando recibió un premio por la foto, dijo que pues que se arrepentía de no haberle salvado la vida al niño, creo que dijo, a la niña, creo que fue que dijo, porque él simplemente tomó la foto, la registró, se la llevó para su empresa en la que trabajaba, la publicaron, se volvió famosa, ganó el premio, pero el man el día que recibió el premio dijo eso, la embarró, pues dijo, uy, que hubiera querido salvarle la vida, que esa foto le había dado dinero y fama y tal, pero que hubiera preferido salvarle la vida al niño. Entonces se ganó a la gente en una época en que no había redes sociales, la gente diciéndole, uy, pero usted cómo es de bestia, o sea, tome la foto, pero sálvele la vida y no sé qué. Pero este cosito es eso que tiene en la muñeca de la mano derecha del niño. Tiene unas cinticas ahí. Resulta que eso es que el verde, creo, que Naciones Unidas ya había tomado el niño a cargo y había empezado a tratarlo, porque eso no se puede dar comida y engordarlo así a afán, pero ya había empezado a hacer eso, en ese momento ya había empezado a hacer eso. O sea que en realidad no era una niña, era un niño, y el peladito sí se murió, pero 4 años después de otra enfermedad. Entonces, después se vino a saber, debido a esto, acercando la cámara con las super máquinas, se dieron cuenta que ahí había un código que era de Naciones Unidas, que el pelado tenía un nombre y tal, todo estaba identificado. Pero entonces la foto es gigante porque resume todo lo que estaba ocurriendo y es una foto. O sea, eso mismo lo había podido contar una novela, lo había podido contar una película, pero la foto tiene la enorme capacidad de informar mucho más allá de lo que uno está viendo ahí, porque uno lo que ve es pues, el buitre, el peladito, muriéndose, volviendo súper flaco y mal, pero entonces hay detrás una mano de información adicional. Eso es lo que se llama significativo del cuento. Más adelante lo van a tener que ver y analizar y tal. Entonces, bueno, entonces miren, solo leímos un párrafo, pero que quede claro, ay, aquí ya habla de otra vaina. Compara el cuento, la misma cosa que hicimos ahorita. El cuento, la novela con el boxeo. El cine y la fotografía con el boxeo. Entonces, bueno, será eso lo que trabajaremos la próxima. Pero hasta ahí, entendido y fácil, me imagino. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna vaina? No. Oiga, estos vagos no tienen cara. Gabriela Cagua, ¿usted por qué no ha enviado el taller de los Danieles? No lo he terminado. Ya le dije que estuvo muy bien hecho el de cohesión, así se responden las vainas, con detalle, diciendo cómo es, de dónde sale, por qué, está bien, bien, bien por Sí, usted. señor, yo escuché, pero ¿qué hacemos con la caricatura? Yo no he podido hacerlo. El punto final, no, pues ya no, Sí. ya que eso era para los que les ocurriera algo ahí, lo hicieron bien. Ah, bueno. Pero es que yo lo hice, ¿qué culpa que se mojó? Eso no es culpa mía. No, Yo ahí pero le expliqué. oiga, para todos los demás, pilas con eso. O sea, yo les dije, no se maten, pues, no vayan a hacer 20 hojas, no. Hay gente que lo hizo demasiado simple, pero bueno, al menos lo hizo, no vale eso. Pero era simple, usted va a las preguntitas, responde lo que es y lo desarrolla. Daniela, por ejemplo, lo hizo muy bien, entonces cero problemas. ¿Listos? Creo que ya casi se nos va a cortar. Entonces nos veremos ahora a las 9. ¿Listos? ¿O hay alguna pregunta o algo? ¿Cero? Sí, no me quiero conectar a las 9. Sí, ya cansona. Nos vemos a las 9. Entonces, feliz Navidad y próspero año nuevo. Chao. Modo cholón. Voy a dormir.